Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al quinto día de Festum Alonis 9 a través de directos de Instagram. Me gustaría presentaros en primer lugar a Miquel. Él, gestiona la cuenta de Instagram Proyecto Epiro. En esa cuenta, no sé si la habéis visitado, es muy interesante porque además de imágenes muy chulas, podéis ver, algunas anécdotas, mitología, historias de personajes curiosos en la antigüedad. Pero hoy nos va a hablar en calidad de socio de honor de Hispania Romana. Él no es socio de Hispania Romana como tal, es socio de honor de este año 2020 y como tal tiene su nombre romano. Su nombre romano es Erio Arinio Listarcus, ¿correcto? Erio Asinio Plistarchus, más o Vale, menos. pues no era correcto. Bien, hoy vamos a hablar sobre didáctica y recreación, sobre la incorporación al sistema educativo de la recreación histórica. Entonces, cuando quieras Vale. contarnos, adelante. Bueno, yo soy educador social en un centro de menores de medidas judiciales. Y bueno, como ha dicho la compañera, soy socio de honor de Hispania Romana, algo que para mí es un privilegio. Y al contrario que las otras charlas que han dado los socios, la mía, más que histórica, va a ser pedagógica, ¿no? En torno al sistema educativo. El tema es polémico, pero el tema es polémico desde que existe la propia educación. Ya sabemos que entre Sócrates y Platón surgen discrepancias con los propios sofistas. Entonces, en cuanto a las preguntas, vamos a dejarlas un poco para el final y habrá temas en los que se podrá abrir debate porque puede surgir y otros en los que no, porque el, el tema educativo siempre se puede ir por muchas ramas. Bueno, entrando ya en materia, en el sistema educativo de hoy nos encontramos con varias dificultades. Si analizamos el sistema educativo o la forma de impartir las clases que recibieron nuestros padres, o al menos los míos, porque soy millennial, vemos que las formas y los contenidos no han cambiado tanto respecto a las que han recibido las generaciones más jóvenes. Sin embargo, los tiempos son radicalmente diferentes. Hoy en día, en la era digital, podemos averiguar cualquier cosa con unos cuantos clics. Independientemente de la fiabilidad de esa información, que no voy a entrar ahí, pero vamos, quien quiere saber algo lo puede averiguar. De hecho, hasta las típicas enciclopedias que se vendían puerta a puerta han terminado por extinguirse. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso a la información completamente inmediato. Entonces, tradicionalmente, la escuela era la fuente de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente no tenía ese rápido acceso a la información. No tenían ordenadores en casa y la mayoría de niños veían a la escuela como el lugar donde resolver sus dudas, ¿no? Y aprender por aquello que les interese. También es verdad que recurrían mucho a la calle, pero eso cada vez es menos frecuente. Entonces, el profesor era una figura de autoridad, era la representación del saber, ¿no? De la luz. En cambio, hoy en día no lo es tanto, ¿no? En las escuelas se abría antes un abanico de posibilidades para conocer el mundo y los niños siempre tienen curiosidad por aprender. Hasta hace unas décadas, pues la escuela era su único recurso para acercarse a ese conocimiento, ¿no? Para saber cómo funciona el mundo. ¿Qué pasa ahora mismo? Que los niños y las niñas, cuando hablo de niños y niñas, me refiero tanto a, como podría ser infantil, como a la ESO, como jóvenes, e incluso a los propios adultos, ¿no? Porque la educación debe ser algo permanente. Eh, la cuestión es que los niños y las niñas pueden resolver por sí mismos desde casa cualquier duda. No me parece extraño que los referentes educativos de la mayoría de jóvenes no sean tanto los profesores, entre comillas, desgraciadamente, no me voy a meter ahí, a abrir debate ahí, pero ya no son los profesores los referentes educativos, sino que existe la figura de youtuber, que son realmente los que influencian en ellos. Es decir, cuando a un niño o una niña le interesa algo,
lo busca y lo más probable es que acuda a un youtuber y no a su profesor de la escuela. Después, el conocimiento en la escuela era y continúa siendo prácticamente vertical. La escuela te da la información que considera valiosa y te la imparte a través de libros y clases. Los recursos tecnológicos de Internet, obviamente, suelen ser más entretenidos, ¿no? A través de la gamificación o porque, en fin, ellos mismos eligen lo que quieren ver. Y además Internet invierte la jerarquía de la información. Es la propia persona la que investiga por sí misma y no la que recibe desde la escuela lo que debe saber y lo que no. La escuela, por lo tanto, ha pasado de ser la fuente de conocimiento único a ser una fuente de conocimiento complementario, mayormente teórico y, por supuesto, obligatorio. Porque lo que el niño va a considerar útil, lo que satisface su interés, lo va a averiguar por sí mismo mediante Internet. Para él la escuela, entre comillas, ¿no? Nosotros como adultos sí lo podemos ver, que la escuela es obviamente necesaria, pero ya no es tan fácil que el niño lo vea, porque su interés se va a resolver por otros mecanismos. Entonces, hay una ruptura. Actualmente existe una ruptura entre el contenido de la escuela o lo que la escuela considera útil y necesario y lo que el educando, el niño o la niña, considera necesario. Aquí tomo un poco como referencia a un pedagogo de primera mitad del siglo XX, estadounidense, que es John Dewey. Ella criticaba en su época que en la educación se hiciese una división tan grande entre teoría y práctica. Lo que se aprendía en la escuela no resultaba útil a los alumnos, por lo que optaban por la formación profesional, que si bien los preparaba para el trabajo, no se aprendía de manera reflexiva ni se desarrollaba la capacidad crítica. No existe, por lo tanto, un enlace entre lo que interesa a los educandos y lo que se imparte en la escuela. Esto todavía generan algo peor, y es que no existe una dicotomía entre hechos y realidad. En la escuela se estudia el discurso, en la escuela no se estudia el hecho, ¿no? Lo palpable. Lo que estudian los educandos en la escuela, ellos no lo ven como algo que les sea útil en lo cotidiano, ¿no? En su vida diaria. Es decir, ¿yo para qué voy a aprender raíces cuadradas si no me hacen falta día a día? No estoy criticando, obviamente, que se estudie eso en la escuela, sino me pongo en la piel del estudiante y digo, ostras, no sé, a lo mejor aprender raíces cuadradas en mi día a día no es tan importante. Así es como piensa el estudiante, ¿no? Entonces, como se están impartiendo conocimientos que el estudiante no ve útil, lo que generamos es un rechazo a la sociedad, por su parte, y un rechazo que a veces es peligroso incluso al aprendizaje, ¿no? Socialmente, podríamos decir que sí existe un aprecio a la cultura, pero, por ejemplo, si analizamos estadísticas de qué porcentaje de la población española lee libros en su tiempo de ocio o investiga sobre un tema en concreto, veremos que van en descendencia. El educando siempre va a aprender, ¿vale? Otra cosa es que sea mediante nosotros, mediante los recursos que le facilitemos. Y aquí entra el papel de la recreación en la educación como una alternativa o complemento al sistema educativo tradicional. ¿De qué manera podemos generar interés, no? Porque si el educando va a investigar por sí mismo, el papel del profesor ya no es solamente el de impartir contenidos, sino el de generar un interés por esos contenidos. Es decir, igual que un youtuber genera interés por un contenido y el niño acude por sí mismo de manera voluntaria a nutrirse de esos contenidos, el profesor tiene que intentar conseguir lo mismo. Tiene que intentar generar un interés en su materia. ¿Y de qué manera puede generar ese interés? Pues remitiéndome otra vez a John Dewey, mediante la propia práctica. En el caso de la historia, por ejemplo, se estudia el discurso, pero no se estudia el hecho, no se estudia lo palpable, no se estudia lo visible.
¿Cuál sería la propuesta? Alternar clases teóricas con prácticas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, lo que más recuerdo en la ESO, y va a sonar una tontería, ¿no? Porque, en fin, en la ESO se aprenden muchas cosas interesantes, es un periodo donde el proceso de aprendizaje, pues, también es muy, muy importante, pero lo que más recuerdo, no sé ahora si fue en primero o segundo de la ESO, fue una profesora de historia que nos pidió un trabajo que nos hizo bastante ilusión, ¿no? Y no fue algo tan disparatado. Eh, Durante una semana, ella nos impartió así un poco de manera tradicional, ¿no? De manera teórica, los diferentes periodos de la prehistoria. Estudiamos la edad de piedra, la edad de bronce y la edad del hierro. Obviamente, pues, con la profundidad que se puede dar en primero o segundo de la ESO. Y para cada etapa tuvimos que portar objetos de fabricación propia o que tuviésemos por casa que representasen a ese periodo. Y yo me acuerdo que quedé con mis amigos fuera del instituto y igual que si fuésemos niños, empezamos a fabricar unas armas rudimentarias picando piedras y atándolas a palos. Es decir, bueno, eso sirve para cazar, lo dudo mucho, la verdad. Pero a nosotros nos hacía ilusión, ¿no? Y el espectáculo en clase fue mayor. Me acuerdo que aparecimos en clase con diferentes objetos. Nosotros íbamos con lanzas, pero otros iban vestidos así como de trogloditas. Algunas chicas llevaban los moños hechos con palos o incluso con huesos de pollo. Y bueno, luego con la del bronce y la del hierro trajimos otros utensilios en casa que podían encajar, ¿no? Con cada etapa. Y lo interesante aquí es que la cuestión no puede ser completamente fiel a la historia, porque también éramos niños de primero o segundo de la ESO, que bueno, pues tiene sus limitaciones. Pero bueno, lo importante no fue ser completamente fiel a la historia, aunque yo sé que la profesora lo intentó, pero bueno, nosotros también lo intentamos. Lo que realmente importó de esta experiencia, cuando la analizo a nivel pedagógico, es que a través de experimentar con nuestras propias manos aprendimos. Es decir, lo que parece una tontería, que es aparecer en clase con lanzas de piedra para representar un periodo concreto de la historia, sirvió para que aprendiésemos. Se nos quedó la imagen de lo que representaba cada etapa. Y lo más importante, yo creo que nos marcó. Un aprendizaje que seguro que todos mis compañeros de aquella época nos acordamos. También hicimos, bueno, con jeroglíficos, escribiendo el nombre. O sea, son diferentes actividades que tampoco son tan complicadas de hacer y, sin embargo, te marcan. ¿Por qué? Porque disfrutamos aprendiendo y sembró la semilla del interés en muchos de nosotros. Y sin darnos cuenta, habíamos hecho un trabajo de investigación, o sea, a nivel histórico, porque tuvimos que buscar por internet y con el libro de clase qué utensilios podían representar a cada periodo para tener ideas, ¿no?, de objetos que traer a clase y mostrarlos al grupo. Porque la investigación para preparar la recreación es otra forma más de aprender y de motivar a los alumnos. Y bueno, por ejemplo, una idea sería la recreación de oficios de un periodo concreto de la antigüedad. Porque al final los oficios de cada época muestran cómo vivían sus ciudadanos. Y el enfoque puede ser multidisciplinar. O sea, se puede desarrollar la investigación desde diferentes asignaturas, como latín, historia, hasta biología. Otro recurso puede ser la visita de grupos de recreación, como podría ser Hispania Romana, a los institutos, ¿no?, para mostrar de primera mano cómo se vivía en la época, qué rituales se tenían, qué modo de relacionarse socialmente, de cocinar, de comer, de limpiarse en el baño, que eso, lo de limpiarse en el baño es bastante curioso, ¿no?, con la esponjita. Y bueno, y también de hacer la guerra, de divertirse, como pueden ser los gladiadores. Yo creo que si algo se ha visto en los eventos de recreación es que los niños se apasionan, ¿no? Lo quieren tocar todo, lo quieren ver todo, lo quieren saber todo. O sea, no hay un problema de interés, no hay un problema de desmotivación como puede ocurrir en un aula. ¿Por qué? Porque lo tienen delante y pueden experimentar con ello. Se apasionan al ver un contexto nuevo
con tantos estímulos, ¿no? Porque son estímulos al final. Veo, de acuerdo, pues por ejemplo, el módulo de gladiatura, que tiene diferentes tipos de espadas, tiene diferentes tipos de cascos, a la red, ¿no? De reciario. Es decir, cuando lo ves, te impresiona. Y si te impresiona a ti, imagina cómo impresiona a un niño que no sabe casi ni lo que es. Entonces, yo creo que la curiosidad es innata al ser humano, porque es una herramienta de supervivencia. Y nosotros tenemos que aprender, los educadores tenemos que aprender a explotar esa curiosidad innata. Bien es cierto que, a ver, los recursos económicos, ¿no?, para desarrollar estas actividades pues pueden ser limitados, pero yo creo que hay que tener un abanico de proyectos donde poder elegir. La visita a yacimientos arqueológicos y museos, como puede ser pues Vila Museu, la Villa Romana de Alfás, o cualquier tipo de centro de interpretación donde desarrollar esa práctica también puede servir para desarrollar la clase teórica. O sea, creo que el limitar el proceso de aprendizaje a un aula con 4 paredes es un error, porque el mundo está ahí fuera y se puede explorar con él y se puede aprender con él. Entonces, la fórmula mágica diría yo que es la complementación de teoría con práctica. Entonces, como comentaba, en nuestra comarca, la Marina Baixa, se puede visitar el Vila Museu, se puede visitar la Villa Romana de Alfás y allí desarrollar esa clase teórica, mientras que los chavales y las chavalas tienen delante de sus ojos el contexto del que se les está hablando. Y entonces rompes con la limitación que existe en el aula de diferencia entre el discurso y el hecho, porque el discurso y el hecho en ese instante están juntos. Son capaces de visualizarlo. Entonces, la recreación, desde mi punto de vista, ¿no?, a nivel pedagógico, es una herramienta para generar espacios y situaciones de sociabilidad diferentes y que ponen en relación a los sujetos con la historia, ¿no?, mediante técnicas, actividades, acciones que potencian esa interacción del sujeto, del educando, con el propio patrimonio. Yo creo que esa es la mejor forma de aprender, no solo el contenido, sino a valorar el patrimonio histórico que se tiene en una determinada zona. Y eso es súper importante también para conocer la identidad de uno mismo, ¿no? Y de que se fomente la conservación de ese patrimonio. Bien, si se visita ese yacimiento y de encima hay un grupo de recreación, pues mejor que mejor. Los estímulos pasan de ser algo externo, ¿no?, algo que el profesor te da la clase y ya está, a ser interno, porque tú lo estás experimentando por ti mismo. Pasa de ser un discurso vacío, que no aporta nada, porque sí, desgraciadamente, todos hemos sido estudiantes y hemos dicho, no me aporta nada saber esto. Pues pasa de ser ese discurso vacío a ser la explicación de lo que están viendo, de lo que están tocando, de lo que están viviendo. Igual que las ciencias naturales. No sé, o sea, es incapaz de plantear que se pueda estudiar química sin ir al laboratorio, y en el caso de que se diese, de que uno estudiase química y no visitase el laboratorio, se criticaría porque se diría, esa educación, ¿no?, ese proceso de aprendizaje, ojea, le falta algo. No se puede ser químico sin pasar por el laboratorio. Entonces, ¿por qué no se plantea lo mismo en las humanidades? ¿Cómo se puede estudiar la historia sin ver grupos de recreación, sin reproducir, ¿no?, sin investigar y reproducir ese proceso histórico, sin visitar los yacimientos y museos que tenemos? También cojea. Y no se está diciendo. Estamos dando, y esto es una crítica, ¿no?, bastante dura, estamos dando una educación en humanidades que desde mi punto de vista le falta algo de calidad, ¿vale? Porque no estamos echando esos recursos prácticos. Y, en definitiva, yo creo que en la actualidad ya no debería ser tan importante ofrecer una amalgama de contenidos inmensa, contenidos de los cuales la mayoría de cosas pues los van a olvidar, igual que nosotros hemos olvidado, en mi caso, dividir con 2 cifras, que no digo que no sea importante, pero, es decir, ¿cuántos años pasamos en la escuela y en el instituto y de eso cuánto recordamos ahora? Yo, personalmente,
poco. A lo mejor un erudito lo recuerda todo. Entonces, la propuesta es fomentar el interés en el alumnado y orientarlos para que, una vez creado ese interés, sean ellos mismos los que investiguen. Y nuestras herramientas son la recreación, y nuestras herramientas son la visita a museos, a yacimientos arqueológicos, a elaborar proyectos donde ellos también recreen, ¿no? Como diría, es compartir los contenidos a través de la propia experiencia y que pase de ser un aprendizaje externo a ser un aprendizaje interno, ¿no? De reflexión. Y bueno, todo esto que hemos dicho, el planteamiento de implantar la recreación en el sistema educativo, porque una cosa es que un centro, un profesor en concreto, lo proponga, pero lo que aquí planteamos, lo que trato de decir es, no debe depender de que un profesor o un instituto lo proponga. Debe estar dentro del currículo que el propio Ministerio de Educación considera necesario para impartir la educación. Entonces, lanzada esta propuesta sobre la mesa, voy a contar con tu experiencia, ¿no? Ahí en Vilamuseu, porque no es algo utópico, no es algo que me haya inventado yo, es algo que existe, que se está aplicando ahora mismo, ¿no? Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo se vive desde el museo, cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo escuchando un poco lo que comentas, me gustaría hacer varias aportaciones. Primero, están comentando, el público está comentando un poco, bueno, Rubén ha dicho que nos ahogan con papeleo y como profesor nos ahogan con papeleo que podríamos utilizar en algo más práctico. Él dice que este año hicieron tablillas de cera. También han comentado que puede que los profesores antes tuvieran más vocación. Yo en mi caso no creo que sea una cuestión de vocación, porque yo creo que vocación hay mucha, sino estoy más de acuerdo con el comentario de Rubén en cuanto a la burocracia, en cuanto al papeleo. Sobre todo, es evidente que en etapas tempranas cada vez se conoce más a través de la experimentación. Todos no se puede asimilar una clase de infantil que no aprenda tocando, que no aprenda oliendo, que no aprenda experimentando. Eso en primaria sigue repitiéndose muy a menudo, pero cuando llegamos a secundaria y sobre todo a bachillerato, cada vez menos. Tú has hablado de una experiencia en la ESO, pero ¿cuánta gente ha tenido ese tipo de experiencias en bachillerato? Muy pocas. Muy poca, muy poca. Los adultos seguimos aprendiendo a través de la experimentación. De hecho, el otro día Rubén hablaba precisamente en un directo de la arqueología experimental como fuente de conocimiento. Y es cierto que, bueno, hoy en día sabemos que el aprendizaje, que la memoria, sobre todo a largo plazo, está muy unida a las emociones. Que tú cuando recuerdas algo, lo recuerdas porque ese momento digamos, se guardó junto a una emoción en tu esquema cognitivo. Es el caso de lo que tú has contado en la ESO, pues porque saliste con tus amigos, hicisteis cosas que no hacíais, seguramente os reísteis un montón haciendo esas armas y te generó una emoción positiva. Así es. Entonces, esas son las cosas que guardamos. Estoy muy de acuerdo también en lo que has comentado en cuanto a las ciencias naturales de los laboratorios, y es cierto que en historia, en las humanidades en general, pasa muy poco. Pero es cierto también que cuando esos aprendizajes se producen, siempre son más significativos para el alumno. Sí. En Vilamuseu precisamente contamos, bueno, nuestro programa educativo está diseñado desde el aprendizaje constructivista. Es decir, nos parece muy importante que sea el alumno el que crea su aprendizaje. Al inicio de tu exposición nos has comentado un poco el tema de que los alumnos buscan la información fuera y que el profesor no es tanto un referente. Desde mi punto de vista, hoy en día el profesor sigue siendo un referente muy importante en cuanto a la construcción del aprendizaje crítico, de que el alumno sea capaz de buscar esas fuentes de información, porque todos sabemos que están ahí, todos sabemos que se utilizan. Y la educación, uno de los objetivos básicos de la educación es crear gente con criterio, gente que pueda buscar información más allá de los medios de comunicación de masas. Entonces, para ello es muy importante que el profesor fomente el aprendizaje autónomo. Claro. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa educativo, a partir de tercero de primaria, que ahí ya existe un cambio cognitivo importante, lo que hacemos es intentar que las actividades
sean lo más autónomas posibles. Es decir, dentro de cada nivel, que ellos puedan visitar la exposición y acceder a los contenidos cada vez de forma más autónoma. Redes sociales, Internet, es evidente que hay que integrarlo en el sistema educativo y yo creo que muchos docentes sí integran, sí experimentan, sí sacan a sus alumnos a yacimientos y a lugares que puedan aportarles todo ese conocimiento. Y no siempre gente joven, gente muy mayor que Sí, ejerce de profesor sigue, sí, o sea, que son los pioneros al fin y al cabo en todo esto. Esto no lo hemos inventado los que hemos empezado a trabajar ahora en esto. Esto lo llevan trabajando durante mucho tiempo. En el caso de Rubén comenta lo de las tablillas de cera. A ver si encuentro aquí. Que tengo aquí. Esta es. Esto es un cole. Bueno, esto es una actividad de infantil, me parece, de un colegio de Villajoyosa. Nosotros con los niños de infantil, evidentemente, pues hacemos un aprendizaje totalmente experimental. En este caso, en el apartado de Roma, de Tresos de la Vila, podemos ver a los alumnos experimentando en las tablillas de cera. Tengo aquí también unos alumnos de infantil haciendo su propio collar. Bueno, en principio esto es una réplica de cuentas de pasta de vidrio que están hechas en Fimo, que no se parece el material, pero sí se parece un poco eh, lo que es el sistema para hacerlo. Tenemos aquí unos alumnos haciendo un taller de perfumes en la antigua Roma, cómo se elaboraba el perfume, no la colonia que usamos hoy en día. Aquí unas niñas haciendo su propio graffiti de incisión. ¿Qué más tengo? Pintando calazos. Pues es un poco todo eso que te comentaba. Bueno, aquí esta es nuestra misión arqueológica en la que visitamos una excavación real. Los arqueólogos nos cuentan qué es eso de los estratos, qué materiales se utilizan para una excavación, cómo pueden saber de qué época es cada cosa y para qué servía. Aquí tenemos la excavación de cada uno con su etiqueta, con su unidad estratigráfica. ¿Qué más tengo? Bueno, en la trúnculi que hablábamos el otro día en nuestra restauradora, Cote Velázquez, explicándoles a los niños cómo salen esas piezas de las excavaciones y qué hacemos con ellas hasta que las ponemos en la exposición, porque no siempre nos sale todo. Y ellos mismos restaurando su propio calatos, algunos están restaurando ungüentarios. Y bueno, así como experiencia más directamente en el sistema educativo, nosotros hoy en día, nuestro programa educativo es mucho más abierto de lo que ha sido años anteriores, porque además de las actividades en Tresors y en Esclavos y en Bonferrer y en La Barbera, en nuestras exposiciones, digamos, lo hemos dejado muy abierto y los profesores pueden ponerse en contacto con nosotros si están trabajando algún tipo de proyecto. Por ejemplo, para ir a visitar la Torre de San José o para ir a visitar el Santuario Ibero de la Mayadeta. Lo que hacemos es que ellos se ponen en contacto con nosotros, nos explican qué es lo que están trabajando y entre yo y el equipo de difusión de Vila Museu y el equipo del colegio pensamos y vemos actividades que puedan ser significativas para el proyecto que ellos están trabajando. Como tú antes bien has dicho, el aprendizaje por proyectos tiene una cosa muy positiva y es que le podemos dar un enfoque multidisciplinar. No solo tiene por qué ser de historia, sino que podemos meter muchas más cosas ahí. En este caso, pues los niños lo hemos hecho un par de veces. Una de ellas, los niños vinieron al museo, estuvieron toda la mañana y su proyecto era Roma. Ellos planteaban sus intereses en cuanto a época romana y se iban resolviendo a través de talleres, a través de visitas a la exposición, pues por ejemplo, poniéndoles indumentarias, se vistieron de soldados, se pusieron la toga, gracias al vídeo de Rubén, que lo tenemos allí muy práctico, y estuvimos toda la mañana experimentando con esto. Pero bueno, insisto en el tema de que pasa mucho en primaria y en infantil, pero menos en la ESO y en bachillerato. claro, Ya no se lo yo aquí en un momento. El problema que vemos aquí es que siempre tiene que depender del docente, ¿no? Del centro. No se está planteando como algo que se debería implantar siempre. O sea, no existe esa concepción de
tiene que ser así. La educación sin eso es de calidad. Entonces, ahí tenemos que meter, creo yo, un poquito de caña y con esta experiencia que nos cuentas, demostrar que funciona. Eso funciona, esta forma de plantear la educación en las humanidades. Claro, yo creo que seguramente nos puedan ayudar porque tenemos a varios profesores de instituto aquí siguiendo el directo y en realidad yo veo un poco, ayudadme vosotros a ver cómo lo veis, que si lo haces está súper bien, si tú como profesor de instituto haces este tipo de salidas, este tipo de actividades está súper bien, pero si no lo haces no pasa nada. Nadie te dice nada, no estás obligado a hacerlo. Entonces, hablaban también antes de vocación, yo diría más bien motivación. En También, cuanto a... como comentaba Rubén, las limitaciones que te pone el propio sistema, ¿no? El propio proyecto educativo del centro, que no plantea eso como una necesidad. Como tú dices, si se hace bien y si no se hace, pues también. Claro. En cuanto a la incorporación de la recreación histórica al sistema educativo, yo lo veo un elemento muy interesante, independientemente de las visitas y de la experimentación, la recreación en sí. El otro día Livia y Josep nos hablaban sobre cómo se vive desde la adolescencia o desde los miembros más jóvenes de la asociación, el hecho de estar en esa asociación a nivel madurativo, a nivel de aprender muchas cosas nuevas. Sí. Resulta un enfoque muy, muy interesante para los jóvenes porque probablemente la gente joven que haga recreación o que le guste la recreación despierte mucho más intereses. No sé si está Livia o Josep por aquí que nos puedan hacer algún comentario sobre esto, pero bueno, el aprendizaje es muchísimo más significativo en estos casos y ya no desde dentro, sino desde fuera. No es igual a lo mejor ver un teatro o hacer algo que es desde fuera, o sea, que tú lo haces como observador, que una interacción donde tú puedas preguntar, resolver tus dudas. Es muy interesante el enfoque en cuanto a la educación formal. En la educación, digamos, no formal, lo tenemos muy trabajado fuera de la escuela, vamos al museo, vamos al yacimiento, pero integrarlo en el sistema formal es una propuesta muy, muy interesante desde mi punto de vista. Pues la verdad que sí, en eso estamos, ¿no? Eso es lo que debería ser y lo que no es. A ver, se me habían quedado pausados los comentarios y me han salido aquí todos de golpe. Voy a echar un ojo, porque ya Sí, decía yo que que no, nos- no hablaba nadie. ¿Por qué no habla nadie? sí, es Bueno, verdad. dice que tiene todo el sentido que mediante la práctica se nos quede mejor, puesto que la teoría no supone ningún recuerdo más allá de la palabra sin poner en práctica. Exacto. Disfrutando, aprendiendo, dice Malena. Todo es De hecho, concepto en Artiria. Creo que ese comentario va para ti. fue, Apasionante. Dime. ha sido amigo mío de toda la vida, entonces él estuvo conmigo cuando hicimos lo de las armas en la ESO y, y nada, por lo visto piensa igual que yo. Comenta Rubén que nos cuentes un poco cómo fue tu primera experiencia como recreador, que si aprendiste. Pues mira, aquí hablamos de nuevo entre la dicotomía entre teoría y práctica. Yo hasta el momento, hasta que Hispania Romana no me brindó la oportunidad, ¿no?, de estar con ellos juntos, mi conocimiento era más teórico, ¿no? Cuando yo me vestí de legionario, bueno, lo primero fue, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿no? Estaba ahí, digo, ¿cómo me pongo las Caligae? ¿Cómo? Porque ellos se lo ponían, ¿no? Así, sin más, rápido. Y yo estaba sentado en el suelo intentando atarme, ¿no? Las Caligae y no sabía y me tuvieron que ayudar. Y de hecho, Rubén me tuvo que atar una para yo ver cómo se hacía. Luego, la cota de malla, ¿no? La lórica, no me la pude poner solo. Me tuvieron que ayudar. Entonces, luego cuando te cargas con todo el equipamiento dices, ostras, yo participé en la marcha invernal. Entonces, lo primero que pensé cuando me armaron con todo eso fue, ¿cuántos kilómetros haremos? O sea, ya estaba pensando en, ostras, no sé si aguantaré. Y luego, cosas muy interesantes, ¿no? Como el darte cuenta de que todo el equipamiento es importante porque
la Focalia, si no recuerdo mal el nombre, me sirvió para evitar rozaduras, porque la lórica me rozaba en el cuello. Al final, cuando llevas unos kilómetros, pues es algo molesto. El escudo, yo me acuerdo que, bueno, lo cogí así con la mano desnuda, ¿no? Y al cabo de un rato, claro, tú lo coges así y aquí ya te está rozando con la parte superior del lumbo, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando terminó la marcha, tenía la mano hinchada. Y vi que mis compañeros, claro, como ya lo sabían de antemano, se habían enrollado una tela en la mano. Y luego cosas, detalles como que en el imaginario colectivo, pues los legionarios tienen todos los dientes. Y una cosa que me enseñaron ellos, que me llamó muchísimo la atención, es que tenían los dientes rotos por todas partes, por culpa del choque, ¿no?, del escudo contra la boca. No sé, son pequeños detalles que, claro, mi conocimiento se limitaba al discurso y su conocimiento es el hecho. Y al estar con ellos, lo primero que aprendo es que sé poco, ¿vale? Es lo primero que me doy cuenta. Porque la experiencia, pues como dicen, es un grado y la verdad estoy esperando el momento de que podamos volver a salir y participar con ellos en un evento, porque cada vez que voy, o sea, me siento como un niño. Aprendo 1000 cosas nuevas y me doy cuenta de que no sé, todavía no sé nada. Siempre hay algo por aprender. Y lo bueno es que me generan ese interés por aprender. O sea, estoy ansioso por poder repetir la experiencia, la verdad. Cuando uno empieza a aprender, se da cuenta de que sabe muy poco. Cuando empiezas a aprender de verdad, te das cuenta de que sabes muy poco. Bueno, me vais a perdonar por lo de que se hayan quedado cambiados parados los comentarios, porque hay un montón de comentarios contando un poco esto, que están de acuerdo en cuanto a la experiencia. Rubén también nos comenta como profesor pues la opinión que le hemos pedido, que dice que ha habido centros donde sí le han dejado hacer y en otros que sí ha tenido problema. También nos comenta, a ver, que además muchas veces los docentes de humanidades estamos algo postergados en los centros frente a las ciencias y nos ponen más inconvenientes en nuestras actividades. Hay de todo. Sí, imagino que es lo que estábamos hablando un poco, que depende del propio centro educativo, porque a nivel legislativo, pues es un poco muy amplio todo y bueno, tiene su parte buena que dejen hacer a los centros y su parte no tan buena, que es pues que cada uno hace un poco, ¿no?, lo que considera, y esto pues no está muy considerado siempre. Nos comentan también, bueno, Quality Tours Mariola, que ellos hacen actividades, bueno, historiadores, arqueólogos, guías, hacen actividades también con centros educativos de siempre. Bueno, siempre desde que yo trabajo los conozco. ¿Qué más nos cuentan aquí? Bueno, nos dice Les Dejo que desde que está en Hispania Romana ha aprendido muchísimo y es cierto, pues la experiencia que tú nos comentas, una cosa es pensar en los legionarios y otra cosa es ponerte todo el panoplia, ¿no?, y hacer una marcha. Eso del escudo con la mano, a lo mejor nadie lo hubiera pensado. Lo de los dientes, el peso que llevas encima. Nos hablaba Josep también el otro día del peso que lleva encima, que no se siente ya ni las piernas. Porque claro, yo pues en la teoría lo sé. Haces la marcha, terminas la marcha, haces tu campamento. Ostras, digo, imagínate estar, pues eso, hacer entre 20 y 30 kilómetros cada día. Pero es que encima luego te toca cavar, hacer las zanjas, hacer el campamento. Digo, las piernas que tendrían esos hombres. Pues seguramente, sí. Estaban bien entrenados, ¿eh? Eso... Dice Rubén que el primer día no se puede hacer nada solo. Sí, claro. Que a ver, algún comentario más. Por aquí arriba. No sé si alguno más. Yo he visto aquí de guías de Alicante que comenta, tienes razón, mucha gente mayor incluso cuando no han tenido la oportunidad de estudiar se interesan también. Es que es verdad, la educación es permanente, el ser humano aprende por instinto porque es su manera de sobrevivir. O sea, nuestra manera de sobrevivir es esto. Y además, en el mundo en el que vivimos, que cambia tan rápido, adaptarse es fundamental, ¿no? Pues ese interés
instintivo no se apaga nunca. Y la gente mayor, bueno, gente mayor, ¿no? Entre comillas, también tiene ese interés por saber. Y además, si están jubilados y tienen tiempo para dedicarse a ello, pues todavía lo van a necesitar más, creo yo. Es una alternativa, si bien para aprendizaje, tampoco vamos a mentir, es una alternativa de ocio sana y que pone en valor la cultura y el patrimonio. Es un poco lo que hablábamos antes. Es que da la sensación de que cuando tú ya, tu sistema cognitivo se expande en todas sus posibilidades a nivel abstracto, todo lo demás queda como en un segundo plano, ¿no? Tú ya tienes una cognición amplia, pero realmente tú siempre sigues adquiriendo conocimiento desde la experimentación. A los adultos nos encanta jugar, nos encanta experimentar, y quien diga que no, no voy a decir que miente, pero bueno... A todos nos gusta experimentar y todos aprendemos mucho más. De hecho, estamos viendo en todas las experiencias de los recreadores de Hispania Romana lo que supone para vosotros empezar ahí y empezar a ver un poco cómo es eso, ¿no? Cómo vivían de verdad, cómo cocinaban, cómo jugaban, cómo se vestían, cómo se maquillaban. Lo vamos a ir viendo estos días. Se ha conectado Livia hace un momento, estábamos hablando, Livia, hace un momento, de lo que supone a nivel de ser adolescente o joven aprender todo esto desde dentro de la asociación. Y igual para las personas mayores, la experiencia siempre, siempre, siempre va a resultar enriquecedora para el aprendizaje. Yo creo que, bueno, si alguien tiene preguntas así concretas sobre esto o alguna aportación que queréis hacer. Si nadie pregunta nada, a mí me gustaría comentar, porque ya que hablábamos de esto, en educación social, aprovechando que ambos somos educadores, ¿no? Está el concepto bastante, bueno, reciente, moderno, ¿no? De la vejez activa. Mientras antes a la gente mayor o cuando se jubilaba, la mentalidad que existía era de la encerramos en un geriátrico y ya está, ¿no? Porque ya no es productiva, ya no es capaz de aprender, no es capaz de disfrutar del ocio, entonces un geriátrico y ya está. Y se dejaba a la gente mayor un poco, no quiero decir esta palabra, pero como que se la abandonaba, ¿no? Te quedas ahí pues, hasta el día que faltes y ya está, tú ya no puedes aportar nada. Y en cambio el concepto de vejez actual ha cambiado. Cuando uno se jubila, hoy en día, pues todavía quedan energías, ¿no? No estamos tan degradados y se ve a las personas mayores aún capaces de aprender y de disfrutar de la vida y de organizar actividades y pues, si quieren hacer recreación y muchas otras. O hacer viajes a visitar patrimonio. Es decir, ya nos estamos dando cuenta, estamos siendo conscientes de que se aprende a cualquier edad y esto pues, también hay que explotarlo. Comenta Rubén que en Hispania Romana tenéis varios socios jubilados y que recrean con vosotros. Sí. Y seguramente pues con mucha más experiencia, a lo mejor, no sé. Sí, la experiencia vital es un grado, ¿no? Aunque independientemente del tiempo que lleven recreando, pues son gente que a nivel personal también te aporta mucho, porque en otras culturas, pues sí, se aprecia a la gente mayor, se las ve pues como referentes educativos, ¿no? La experiencia que nos pueden aportar. En nuestra sociedad, pues hasta el momento no era así. Se ve a la gente mayor como... Cada vez es más así, cada vez se tiene más en cuenta, bueno, antes era siempre así, ¿no? Antes el abuelo, la persona mayor seguía siendo un referente y yo creo que ahora sí que a lo mejor ha habido un tiempo que no se ha tenido tan en cuenta porque bueno, pero yo creo que a día de hoy, como tú dices, el concepto de vejez ha cambiado mucho y pues estudian, hacen viajes y sobre todo aportan muchísimas cosas a nivel educativo y a nivel social. Nosotros en Vilamuseo hemos tenido durante mucho tiempo, bueno, seguimos teniendo un equipo de voluntariado, muchas de ellas eran maestras jubiladas y su aportación era imprescindible, era fabulosa. Y bueno, lo sigue siendo en muchas ocasiones. Pues la verdad es que sí. Y como dice Rubén, ellos son capaces de recrear, ¿por qué no? Y usar ese tiempo que tienen una vez jubilados para seguir aportando a la sociedad. Porque al final recrear es aportar algo a la sociedad
y es conectarla con su patrimonio histórico. Y la gente mayor, pues está, igual que los profesores, están participando de eso, ¿no? Correcto. Saber de dónde venimos para entendernos, ¿no? Como personas y cuanto más sepamos, pues mejor. No sé si hay más preguntas. Creo que ya llevamos aquí un ratito Sí, y 40. bueno, si quieres, sí, 5 minutitos más, si quieres decir algo más o si alguien tiene alguna pregunta más. Ahí está el comentario. Comenta Cantaver que es muy enriquecedor para los que estudiamos ciencias puras. Dice que aprendemos historia. Bueno, precisamente Cantaver aprendemos de él, porque el otro día en su directo aprendimos muchísimo sobre juegos romanos y sobre también forma de vida, ¿no? de las personas en la antigüedad. Es que también es verdad que un profesor puede ser recreador, ¿no? Un profesor puede ser experto, pero la mayoría de veces el conocimiento que tiene un profesor, y debe admitirlo, es que el conocimiento es superficial, ¿no? Lo que tiene a lo mejor un profesor de historia puede ser superficial o puede no tener la profundidad en determinados contextos, o sea, en determinados momentos históricos, y sí puede tenerla en otros. Entonces, si admitimos que ese conocimiento es superficial, ya vemos la necesidad, ¿no? de acudir a la recreación, porque los recreadores son expertos en los módulos que hacen. O sea, van al detalle. No se quedan en lo superficial, van al detalle. Yo, igual, lo que comentaba, he aprendido muchísimo con ellos, porque es que hasta el material de la tela, o sea, lo mismo. Sí, sí. Sí, tienen una información muy amplia, muy estudiada sobre lo que están hablando, sobre lo que nos están contando, documentada y fiable. Y claro, lo que puedes aprender ahí es muchísimo más que en cualquier libro. Comenta Malena Lloret que qué os aporta a vosotros cuando estáis en una actividad, visita o recreación histórica. ¿A ti como recreador has tenido algún contacto a nivel educativo con chavales, con estudiantes? Sí, no. Porque claro, yo no soy docente y tampoco soy todavía recreador. Por ahora las experiencias que he tenido son las que me ha brindado Hispania Romana en sus eventos como socio de honor y después como espectador. A nivel personal, cuando yo ejerzo, ¿no? Como educador, yo no les puedo recrear delante, pero todos los detalles que yo aprendo recreando, participando o viendo los eventos, se los transmito, ¿no? Les transmito, pues, tú sabes que los legionarios tenían los dientes rotos, o tú sabes que los fluidos de los gladiadores se compraban y eran muy caros, y se consideraban afrodisíacos, tú sabes que, etcétera, etcétera. O sea, es un tú sabes que y generas un interés, ¿no? Entonces, generas como... Y la verdad es que aunque esté en un centro de medidas judiciales, funciona también. O sea, para iniciar una conversación, el chaval que tú piensas que no le va a motivar, que no le motiva nada, que no le interesa nada, siempre lo puedes enganchar por algún sitio. Y a partir de ahí empiezas a tirar el hilo, porque el interés es innato, y al final con curiosidades que se pueden aprender mediante la recreación, los enganchas. Comenta Carmina, nuestra responsable de difusión, que en los museos como en la escuela el contenido debe estar pensado para el interés de quien lee, que se debe facilitar la experiencia. Totalmente de acuerdo. No puedo añadir más. Bueno, pues yo creo que ya llevamos unos minutitos de más, diría yo, y que si no hay ninguna pregunta, vamos a ir cortando, ¿te parece? Sí, pues agradecer, obviamente, como comentaba, Hispania Romana, la oportunidad de ser socio de honor este año, y agradecer también a Vila Museu y al Yacimiento de la Villa Romana de Paz por haberme dado la oportunidad de participar en este Festumalonis, y espero que en el próximo año
pueda estar allí personalmente, en físico, y experimentar, seguir experimentando y aprendiendo con vosotros.